Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar con lo que es la segunda presentación de nuestra práctica. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a localizar nuestra sección que vamos a explicar el día de hoy. Vamos a hacer la segunda entrega. Estaremos revisando algunas ideas del capítulo número 11 de la bibliografía básica, administración del proceso de pronóstico y elaboración y análisis de la cédula número 1. Bueno, recuerden, aquí pueden descargar el libro base, el libro bibliografía base de nuestro curso. Aquí pueden ustedes revisar el libro de donde es extraída la práctica. Y vamos a comenzar con algunas ideas que son complementarias a lo que estamos revisando en las clases. El proceso del pronóstico se va a componer de dos fases. La primera fase tiene un lugar a nivel estratégico y la otra tiene lugar a nivel operativo. Es decir, una parte de planeación y otra parte de la elaboración de esa misma operación. En el primero, las decisiones incluyen qué pronosticar, cómo usar los pronósticos y quién será el responsable de la generación de los pronósticos. En tanto que en la segunda se van a recuperar los datos, la generación del pronóstico y la evaluación de los pronósticos en curso. Por lo que respecta a algunas ideas complementarias de los modelos de pronóstico, resulta interesante que en el libro se nos muestra una tablita, esta tablita 11.1, con algunos modelos de pronóstico donde se describe el método, la descripción, las aplicaciones, los costos y si este modelo es necesario o no, o generalmente es necesario o no dentro de lo que es este proceso en las organizaciones, y también se referencia con la explicación o con el capítulo donde está explicado a mayor detalle cada uno de los modelos. Está el análisis de regresión, la regresión múltiple, el método de descomposición, los promedios móviles que vamos a revisar más adelante durante nuestro curso. También tenemos la suavización exponencial, que también vamos a revisar un poco en el curso, modelos autoregresivos, técnicas Box-Jenkins y redes neurales. Estos son ya un poquito más avanzados. Realmente el curso no abarca estos métodos, pero creo que en alguna otra materia los van a revisar más adelante a profundidad. Algunas preguntas para saber si el proceso del pronóstico se administró correctamente son las siguientes. ¿Por qué son necesarios los pronósticos? ¿Quién usará el pronóstico y cuáles son los requerimientos específicos? ¿Qué nivel de detalle o de generalización se requiere? ¿Y cuál es el horizonte de tiempo adecuado? ¿Qué datos están disponibles y serán estos suficientes para generar el pronóstico que se necesita? ¿Cuánto costará el pronóstico? Esto es bien importante. ¿Cuánto costará el pronóstico? ¿Qué tan exacto se espera que sea el pronóstico? Y va de la mano. Entre mayor costo tenga el pronóstico, generalmente se tiene un resultado más exacto. No siempre, pero generalmente te conllevan esa relación. Más exactitud, mayor costo. El pronóstico estará en tiempo para ayudar en el proceso de la toma de decisiones. El pronosticador entiende claramente cómo se usará el pronóstico en la organización. Está disponible un proceso de retroalimentación para evaluar el pronóstico y se ajusta al proceso como corresponde. Estas son algunas de las preguntas que tenemos que plantearnos antes de comenzar siquiera con lo que es la recopilación de los datos. En la primera fase, donde definimos el problema al que vamos a enfrentarnos, debemos de tomar en cuenta las posibles respuestas a estas preguntas. Cuando las preguntas anteriores se analizan y contestan adecuadamente, estamos en condiciones de iniciar el proceso real del pronóstico, el cual consta del planteamiento del problema, la recopilación de los datos, la manipulación y depuración de datos, la elaboración y evaluación del modelo, la implementación del modelo, la evaluación del pronóstico y el proceso o la etapa de retroalimentación, es decir, las lecciones aprendidas. Esto ya lo hemos visto en clase y es nada más que las etapas del proceso del pronóstico. Depende del tamaño de la empresa, la importancia del pronóstico y la cultura organizacional, la responsabilidad del presupuesto puede recaer en tres situaciones diferentes. En la primera situación, un departamento por separado se dedica a pronosticar. Esto es generalmente en instituciones, en organizaciones, en empresas con mayor tamaño, tal vez transnacionales. En el segundo escenario, los gerentes de cada área funcional de la empresa. Y como un tercer escenario tenemos un punto intermedio entre ambas, cada uno con sus ventajas y con sus desventajas. Entonces aquí ustedes traten de localizar si dentro de sus empresas existe un equipo que se dedica solamente a hacer los pronósticos, o si son los gerentes de las áreas quienes se dedican a hacer los pronósticos, o si de pronto se nombra un comité intermedio en el cual hay gente especializada en hacer pronósticos, pero también
De pronto entran personas, no, tal vez no los gerentes, pero sí algunas otras personas de los equipos de las áreas de cada una dentro de cada una de las áreas de la empresa. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar con el análisis de lo que es nuestra cédula número 1. Esta cédula número 1 es esencial, puesto que es la determinación de las inversiones iniciales de la empresa. Recuerden ustedes que la empresa es una empresa de camisas que se va a implementar en un país sudamericano diferente a su país de origen y se está tratando de implementar porque las condiciones económicas se cree que son lo suficientemente fuertes para poder llevarnos parte de nuestra empresa a un nuevo país. Entonces, tenemos aquí la cédula número 1. La cédula número 1 es la mayor parte de los datos vienen establecidos o determinados dentro del texto del libro, del texto de la práctica. Y podemos dividirla básicamente en dos partes. La primera parte, cómo voy a obtener la inversión inicial, es decir, a través de qué fuentes de financiamiento. La práctica nos indica que esta empresa tiene 4 fuentes de financiamiento: la emisión de las acciones A, la emisión de bonos B, la financiación por leasing L y la toma de empréstitos E. Aquí tenemos una definición de lo que es un empréstito, ¿sale? Para que los que no conozcan la definición o no sepan qué es un empréstito, aquí van a tener una definición y aquí tienen, a qué responde esta cédula, ¿no? Aparte que ya dijimos que es para determinar las inversiones, las fuentes de inversión y ver en qué momento se van a necesitar esas inversiones. Aquí tenemos información adicional que ustedes pueden leer con mayor detenimiento. Bueno, tenemos aquí en esta primera parte cómo voy a obtener la inversión inicial. Entonces, la práctica nos dice que se requieren las siguientes inversiones iniciales: la adquisición de un terreno, la construcción de edificios, la maquinaria y equipos industriales, el equipo de oficina y los muebles y enseres como inversión fija. Como inversión o gastos diferidos, vamos a tener los preoperativos y las patentes de uso de marca. Tenemos el monto de las inversiones. Estos vienen determinados en la práctica. Lo interesante es saber cómo vamos a ir financiando cada una de estas inversiones. Entonces, como ya dijimos, tenemos 4 fuentes y aquí tenemos el desglose de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este primer caso, la adquisición del terreno se va a financiar con la emisión de acciones del tipo A. En tanto que, por ejemplo, la construcción de los edificios va a ser en parte con bonos y en parte con empréstito. La maquinaria y los equipos industriales se están financiando con acciones y con leasing. El equipo de oficina con acciones, mismo caso que los muebles y enseres, los gastos preoperativos y la patente de marca. ¿Qué más? Aquí interesante, CT, las siglas CT significan cédula de donde se transfiere o donde se van a utilizar estas informaciones, ¿vale? Entonces, CT 5 y 9 significa que esta información que está aquí la vamos a necesitar en las cédulas de trabajo 5 y la 9. En este caso, en la 3, la 5, la 7, la 8 y así consecutivamente. ¿Eh? Entonces, este primer cuadrito o esta primera parte nos va a referir acerca de dónde vamos a obtener el dinero suficiente o los recursos suficientes para poder hacer frente a las inversiones que maneja la práctica. Aquí tenemos las operaciones correspondientes para que ustedes vean de dónde van saliendo estas fórmulas. La práctica la vamos a tener a su disposición para que ustedes puedan descargar esta práctica una vez que haya finalizado la entrega total de los videos, ¿vale? Para que ustedes puedan tenerla completa y sepan exactamente de dónde salen todos los datos. En la segunda parte, en este cuadro, tenemos en qué momento se van a recibir estas inversiones. Recuerden ustedes que por ser una inversión inicial, cuando nosotros vayamos a evaluar nuestros proyectos, la inversión inicial se considera el año 0. ¿Por qué? Porque se van a hacer las inversiones justo para poder comenzar con las operaciones del negocio. Entonces, esta práctica está considerando que existe un año previo a la operación de la fábrica de camisas, en las cuales se va
a ir adquiriendo la inversión fija y la inversión diferida, los gastos diferidos. Entonces, tenemos 4 trimestres, T1, T2, T3 y T4. En estos 4 trimestres es conforme se nos van a ir haciendo las entregas de los recursos dependiendo de cada fuente de financiamiento. Entonces, tenemos que en el trimestre 1 del año 0 se tendrán estos recursos de aquí. Es decir, una parte se nos va a dar para adquirir el terreno y otra para comenzar con la construcción de los edificios. En el trimestre número 2 se nos van a dar otros recursos que van a servir para pagar o complementar lo que es el pago del terreno y seguir con la construcción de los edificios. Y así cada uno de los trimestres durante el año 0, durante la inversión previa. En este caso, en el trimestre 3, se nos van a dar recursos para la construcción del edificio, es decir, aquí terminaremos de construir nuestro edificio y comenzaremos con la compra de la maquinaria y los equipos industriales. En el cuarto trimestre, terminaremos con la adquisición de la maquinaria, los equipos industriales y comenzaremos con la compra de los equipos de oficina, los muebles y los enseres para que en el año 1, el primer año de nuestra operación, estemos funcionando. Igualmente aquí CT, la información, recuerden las cédulas de trabajo donde también se nos va a requerir esta información, ¿vale? Esta parte de acá es la parte por periodo y por fuente de financiamiento como se van a obtener los recursos. Entonces, por ejemplo, vean ustedes esta parte de la emisión de acciones, al final vamos a obtener 2.844.7 millones de pesos de acciones y van a estar clasificados de la siguiente manera. En el trimestre 1, en el trimestre 2, en el trimestre 3 y en el trimestre 4. Es decir, este cuadrito es un resumen o es un empalme de lo que es la fuente de financiamiento con el trimestre en el cual se nos darán esos recursos. Entonces, este de aquí es el traslape de esta parte de acá y de esta parte de acá. Entonces, cuando ustedes vean las fórmulas, se van a dar cuenta de cómo van saliendo cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, recuerden que esta información, por ejemplo, la vamos a necesitar en la cédula 59, en la 35789, la 3, la 2, la 5 y la 9. Información adicional, podemos decir que esta parte va a responder a la pregunta: ¿a cuáles fuentes de financiamiento deben acudirse para cubrir la demanda de los recursos correspondientes y las inversiones fija y diferida? En tanto que esta parte de acá va a responder a la pregunta: ¿cuándo se realizará la inversión según la programación establecida en el estudio de ingeniería y aplicada a los cronogramas de obra y a las adquisiciones? Recuerden que toda esta información viene también de algunos estudios que se nos muestran en la práctica. Yo de pronto voy a ir vaciando esa información aquí en esta hoja que se llama datos generales y de aquí la voy a empezar a relacionar con cada una de las cédulas y cada una de las hojas va a representar una cédula para que al final tengamos la práctica completa. Tendremos las 9 cédulas, 9 hojas y todas estarán compaginadas. Al final les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan hacer una auditoría de los datos, de las fórmulas y de pronto sea mucho más fácil el comprenderlas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la explicación de la cédula número 1 y en la siguiente entrega estaremos viendo la cédula número 2 y si el video es corto y nos lo permite, también la cédula número 3. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, chicos, los dejo y nos vemos en la tercera entrega.